Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos van a estar detallados en la descripción de este vídeo, donde podréis ver todos los temas y el momento que darán comienzo mediante el índice, por si quieres saltarte alguno e ir directamente a tu momento de elección. Habiendo dicho esto, os tengo que recordar también, os tengo que pedir que dejéis vuestro me gusta, porque es la forma con la que más nos podéis apoyar. YouTube está premiando muchísimo los likes, por lo que si queréis apoyar al canal es la mejor forma que tenéis de realizarlo. Ahora ya sí, habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero de todo tenemos que empezar hablando acerca del equipo Aston Martin y sobre unas palabras bastante interesantes de Fernando Alonso. Ya hemos visto incluso que el propio piloto asturiano ha comentado que este año tuvieron posibilidades de ganar, sobre todo de una carrera bastante clara, que ahora os comentaremos, pero creo que todo el mundo tendréis en mente de cuál estamos hablando. Independientemente de ello, somos todo el mundo consciente de que no se ha ganado, primeramente, porque es que Red Bull es imbatible, pero sí que hubo mínimas posibilidades de haberlo conseguido y hasta cierto punto de la temporada siempre decíamos que Aston Martin era el equipo que más factible podía ganar por el hecho simplemente de era el equipo que más constantemente estaba siendo el siguiente a Red Bull y en ese caso el día que fallase Red Bull, pues si hubiera fallado en esos días hubiera estado ahí Aston Martin. Finalmente solo falló Red Bull un día, fue en Singapur y fue cuando consiguió estar ahí Ferrari y Carlos Sainz se logró llevar la victoria. Independientemente de ello, como os decimos, hubo posibilidades de victoria. La más clara, la más evidente, la que todo el mundo sabe y la que el propio Fernando Alonso ha llegado a comentar es el Gran Premio de Mónaco. Una carrera donde Aston Martin iba muy bien. Sí que es verdad que en ritmo de carrera no iban tan bien como en ritmo de clasificación en la diferencia frente a Red Bull. ¿Por qué me refiero con esto? Porque al igual que Red Bull daba un paso hacia adelante en ritmo de carrera, también lo daba Aston Martin, pero no en la misma medida. Por eso Aston Martin se consiguió distanciar de Ferrari, de Mercedes y de todos los equipos que tenía por detrás en ese ritmo de carrera, pero en ritmo de clasificación estaban bastante igualados. Independientemente de ello, en ritmo de clasificación Aston Martin también estaba muy fuerte en ese circuito, porque era un circuito ideal para la MR23, para las características de principio de temporada, y consiguió quedar segundo, casi se lleva la pole porque hizo mejor primer y segundo sector que Verstappen, pero el tercer sector de Max fue espectacular y se quedó simplemente a milésimas. Luego en ese ritmo de carrera sí que se le escapó Verstappen, pero estaba siempre a unos 10 segundos aproximadamente, que es una barbaridad, pero no era demasiado en comparación con lo que habíamos visto en las primeras carreras y finalmente no se logró ganar. El punto que falló Aston Martin es donde ha habido tantos memes, ya todos lo sabemos, ¿no? En ese momento en el que pusieron esos intermedios. Ahora Alonso hablará acerca de eso, ¿no? Un punto en el que pusieron esos medios, perdonad. Si hubieran puesto los intermedios está ya calculado y en su día lo trajimos aquí, que hubiera ganado Alonso porque por la diferencia que hubiera tenido en esa vuelta de salida con los intermedios y la que estaba teniendo Verstappen con los... estaba con medios Verstappen en pista, con una pista que estaba ya mojada, hubiera sido capaz de adelantarle. Independientemente de ello, ahora hablamos acerca de esa decisión del equipo Aston Martin, pero Fernando Alonso ha declarado el motivo por el que él cree que al final a Aston Martin le ha fallado no conseguir victorias, porque ya sabemos que él cree que se pudo haber conseguido victorias. Aparte de Mónaco, él sigue teniendo en mente que en Zandvoort se pudo haber logrado, lo único que les faltó quizá haber tenido un punto extra, pero no se consiguió, pero pudo haber sido, y son dos carreras claras donde se podría haber llegado a lograr la victoria y no se consiguió. Lo que dice del motivo por el que no consiguieron ganar esta temporada es porque al final Aston Martin era un equipo que, cuando los años de Force India y Racing Point quizá durante ciertas etapas acumularon buenos resultados, pero no era constante estar en la pelea de podios como han estado esta temporada, y eso ha hecho que a Aston Martin faltase sobre todo veteranía, faltase sobre todo experiencia, y ese es el principal motivo por el que en el día de hoy Fernando Alonso no ha conseguido la 33, al menos según él mismo comenta. Que sinceramente sí, también creo que tiene razón en este sentido, que al final Racing es, pero bueno, esto es repetir lo que ya hemos comentado en muchas ocasiones, que Aston Martin este año era un equipo nuevo en esa posición en la que se encontraron a principios de temporada y que seguimos diciendo, y esto es algo que llevamos repitiendo desde principios de temporada.
Aston Martin este año era un año de aprendizaje, esto lo decían ellos porque era la primera vez que se iban a medir contra este tipo de equipos constantemente, o eso hacía parecer, y efectivamente así fue, porque aunque haya habido un bajón al final de temporada, realmente estaban en esa zona. Eran los últimos de esa zona, pero no estaban peleando contra Alpine, seguían peleando contra Ferrari, Mercedes y McLaren, y dependiendo del circuito, incluso como Brasil, por ejemplo, estuvieron por delante de algunos de ellos. Así que bueno, ese es sobre todo el motivo por el que lo dice Alonso. Faltó esa veteranía de, en algunos momentos, haber dado ese extra que podría haber dado el equipo, que luego quizá no se gana, ¿eh? Ojo, cuidado, que Red Bull es también un equipo con muchísima experiencia, por supuesto. Se puede perfectamente no haber ganado, pero sí que quizá hubiera faltado esa experiencia, que este año, en cuanto a experiencia, ya no solo para esto, pero para muchos otros ámbitos, como es en sí el estar en la pelea constante de desarrollo y demás, pues deben de haber aprendido y tomar lecciones. Las palabras que decía Alonso eran las siguientes: lo han tenido en el pasado, otras victorias, recordemos el triunfo que tiene Sergio Pérez en Sakir 2020, que es la primera victoria del mexicano, lo hace con este equipo al final, entonces dice, lo han tenido en el pasado, pero creo que el equipo es quizá nuevo en esto. Tuvieron un par de buenos resultados con Force India y Racing Point, pero estar regularmente en el podio y luchar contra otros equipos al máximo nivel es nuevo para esta gente. Disfrutan más que otros equipos y en experiencias anteriores para mí era contagioso y la energía era muy agradable de presenciar. Así que eso es lo que dice, ¿no? De que al final falta esa experiencia. Luego, además, hablando específicamente sobre el Mónaco, también algo bastante interesante es que él dice que faltó ese que acertasen con la estrategia, que es algo que incluso se puede hilar también con la experiencia del propio equipo, que eso es algo que todos sabemos. Al final fallaron en estrategia. Desde Aston Martin ya explicaron el motivo por el que pusieron esos medios, que fueron muy agresivos. Les salió mal. Te podía haber salido perfecto sin dejar de llover. Las previsiones era realmente que no lloviese, como acabó cayendo esa lluvia in extremis de repente durante un par de vueltas, pero fue un chaparrón que casi hubo un momento de lluvia extrema. Y hubo pilotos que pusieron lluvia extrema. Lo único que luego se volvió a secar porque en teoría no iba a llover, fue una nube y ya está. Y en ese momento decidieron parar a poner esos medios, que si no llovía más, entre ir con duros usados o con medios nuevos, era mejor esos medios nuevos, por supuesto. Y a lo mejor hubiera incluso adelantado si hubiera dejado de llover, pero con la pista mojada, porque Verstappen iba con medios usados. Podría haber por lo menos recortado mucha distancia. Pero bueno, que al final no se dio, y eso es lo que llega incluso también Fernando a comentar, que al final faltó ese extra, ya no solo, como decía él, de experiencia, sino ese extra en conocer las estrategias y hacer la mejor estrategia posible, incluso en el pasado Gran Premio de Mónaco. Y además de todo esto, hay una cosa por la que en Aston Martin muestran confianza plena en 2024, en conseguir nuevamente hacer un buen trabajo y encontrarse compitiendo. ¿Por qué? ¿Qué es ese motivo por el que muestran esta confianza extrema? Pues lo que dicen es que al final el primer año, el 2023, era el primer año de un nuevo concepto que introdujeron, ya todos sabemos. Y era fácil pensar que no iban a estar ahí. Era normal que nadie se creyese lo que ya se venía rumoreando acerca de los datos, porque al final ellos eran los tapados, comenta Mike Crack, porque ellos era un concepto nuevo. Quizás se acierta, sí, pero era muy difícil acertar. Acertaron, estar en esa posición. Este segundo año es más fácil hacer un buen trabajo. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen aprendizajes de errores que han cometido con este coche desarrollándolo. Al menos así lo comenta Mike Crack, ¿no? De que es mucho más fácil desarrollar un coche. Bueno, y esto no es que lo comente Crack, es que es así. Es más fácil desarrollar un coche que hacer un coche de cero, que es lo que hicieron el año pasado y les salió muy bien. Entonces, como es más fácil desarrollar ese coche, por parte de Mike Crack muestra mucha confianza en el monoplaza del próximo año, de que sea una evolución positiva, una evolución que recupere las fortalezas que tenía el AMR23 y siga evolucionando, y el próximo año sea mejor en este segundo año de concepto. Aquí ya repito lo que siempre os comentamos, yo creo que lo que tendrían que hacer, o por lo menos, iba a decir yo creo que lo que van a hacer, voy a decir a partir de ahora yo creo que lo que tendrían que hacer, porque veremos lo que harán. Lo que tendrán que hacer es desarrollar a partir del coche de principios de temporada, que tenía muchas más fortalezas que el último, y a partir de ahí arreglar los errores que cometieron desarrollando ese AMR23. Esto lo he comentado en varias ocasiones y al final con esos errores que ellos ya han cometido es mucho más fácil desarrollar este coche, es mucho más difícil ir a ciegas y acertar, que es lo que hicieron el año pasado. Veremos ahora si este AMR23 son capaces de desarrollarlo y son capaces de ir hacia adelante para conseguir llegar a un AMR24 que es muy difícil volver a ponerse en la situación en la que estuvieron a principios de año, se puede llegar a dar el caso, pero es bastante complicado ser el equipo segundo de la parrilla
y con bastante distancia realmente, como estuvieron a principios de temporada. Es bastante difícil esa situación, así que veremos si finalmente el próximo año, pues por lo menos sí que se igualan aún más con McLaren, Ferrari y Mercedes, que este último tramo sí que han estado un poco más desmarcados, dependiendo de dónde, pero sí que han estado más desmarcados y pueden competir. Vamos a pasar al siguiente de los temas y tenemos que abrirnos a Milton Keynes. Tenemos que hablar varios temas sobre el equipo Red Bull. El primero de ellos, desde el equipo Red Bull se han marcado un objetivo claro para la próxima temporada. Te dices, ¿qué objetivo pueden conseguir marcarse para superarse a sí mismos después de un año donde han logrado 21 de 22 victorias y han ganado el título de constructores y por primera vez en su historia han ganado el título de pilotos y han quedado segundos, que eso era algo que nunca habían hecho? ¿Cómo Red Bull se puede superar? Bueno, pues han marcado un objetivo que quieren conseguir cumplir la próxima temporada y es superar a McLaren en la parada más rápida de la historia de la Fórmula 1. Sabemos que ese récord lo ostentaba ahora mismo Red Bull, pero en el pasado Gran Premio de Qatar, McLaren fue capaz de superarlo. Así que ese objetivo que se marcan desde Milton Keynes es conseguir superar esa marca que consiguió desde el equipo McLaren. Esto lo ha comentado Jonathan Buidi, el director deportivo del equipo Red Bull, que para empezar ha alabado lo que consiguieron hacer los Papaya, ha alabado lo que consiguieron hacer desde McLaren, pero es que además la parada que hicieron fue espectacular. Y la verdad que es interesante porque no da la sensación de ser tan rápida como la que hizo Red Bull en Brasil 2019, que esa fue la más rápida hasta ahora. Era 1,82, si no recuerdo mal, la de Red Bull, y la de McLaren es 1,80 exactos. Y no daba la sensación de ser tampoco, no, por supuesto, ya vemos la diferencia que hay, es mínima, pero ni siquiera de ser tan rápida como para que estuviera en ese nivel. Y fue más rápida incluso, la verdad. Por lo menos a mí no me dio esa sensación en aquel momento. Independientemente de ello, ya os trajimos en el momento el listado de las paradas más rápidas de la historia, y en el top 10, ahora con la de McLaren, solo se cuelan 3 paradas que no son de Red Bull. Desde luego que independientemente de que tengan el récord o no, Red Bull es el mejor equipo en las paradas y siempre lo han demostrado. Se paró. Parecía que era imposible otra vez hacer este tipo de paradas porque en 2021 se introdujo una medida que era más complicado hacer las paradas, era más manual, no tan automático, entonces el tiempo era inevitablemente un pelín más lento. Esto lo hicieron porque Mercedes se quejó de las paradas tan rápidas de Red Bull, que les perjudicó más a ellos que a Red Bull, porque Red Bull sí les ralentizó quizá unas décimas de segundo, pero a Mercedes le pasó lo mismo, entonces no tuvo mucho sentido. Y parecía que era imposible volver a ver ese tipo de paradas y lo hizo McLaren este año. Así que ahora mismo por parte de Red Bull se marcan ese objetivo para la próxima temporada. Ya tienen que buscar este tipo de objetivos porque es que es lo que digo, es que el próximo año es imposible batirse. En 2025 pues intentarán superar 2024 quizá, pero es que en 2024 si superan 2022 apaga y vámonos, o sea, literalmente. Y además de todo esto, lo último a comentaros desde Milton Keynes por parte de Red Bull es acerca de una subasta que está teniendo lugar desde el día de hoy. Desde hoy a las 12 de la noche ha entrado en subasta un simulador del equipo Red Bull, un simulador firmado por Max Verstappen y por Sergio Pérez. Ha arrancado en el día de hoy la subasta y está disponible en todo el mundo. Por si queréis, tenéis dinero suficiente, es una subasta que por supuesto va a subir mucho dinero y queréis ese simulador de Red Bull con todo el equipamiento para parecer que conduces un Fórmula 1, lo puedes tener en tu casa, firmado además por Max Verstappen y por Sergio Pérez, que además esto se está realizando de una forma benéfica, para dar ese dinero de una forma benéfica. El dinero irá destinado a la recaudación es Wings for Life, con el objetivo de encontrar una cura para las lesiones medulares. Así que encima tiene una buena causa. Si tienes todo el dinero posible y quieres ese simulador, te recomiendo que lo mires en la página web de Red Bull que está disponible. Os decía que era lo último por parte de Red Bull desde Milton Keynes porque no es lo último que tenemos que hablar en Milton Keynes, aunque estos están asentados en Faenza, tenemos que hablar acerca del equipo Alfa Tauri. Bueno, están asentados en Faenza, pero también tienen un departamento en Milton Keynes para el próximo año que ya os hemos comentado que se van a asemejar mucho más a Red Bull. ¿Qué es lo que os tenemos que hablar acerca del equipo Alfa Tauri? Bueno, en el día de ayer se anunció el listado de los equipos y de los pilotos que ya se han ingresado en la Fórmula 1 para la próxima temporada. Cuando se anuncia esto, se anuncian también los nombres de los equipos, que hay ciertos cambios de vez en cuando. Vimos un cambio en Aston Martin, sobre todo el cambio de Sauber que regresa, y se esperaba ya ver desvelarse el nombre nuevo de Alfa Tauri, que llevamos mucho tiempo
comentando que van a cambiar de nombre, pero es que no es que sea información, es que desde el propio equipo Red Bull, el propio Helmut Marko lo dijo, que iban a cambiar el nombre, o el propio Peter Bayer, que es el CEO de AlphaTauri. Pero se presentaron con Escudería AlphaTauri RB, que eso es lo nuevo que han introducido, ese RB, que ya había mucha gente insinuando que eso iba a ser el Racing Pulse. Pero claro, se han inscrito como AlphaTauri. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues esto todo ya os comentaba en el día de ayer, pero hay más información con respecto a esto. Todo tiene que ver por un tema de patrocinios. Hasta principios de 2024 no se puede anunciar el nombre de nuevo que va a tener el equipo AlphaTauri. Esto se debe a ese tipo de patrocinios y esto lo sabe ya la FIA, por eso se han inscrito como AlphaTauri, pero desde la FIA son conscientes de que no se van a llamar AlphaTauri, se debería de llamar Racing Bulls y será anunciado a principios, como digo, de 2024. Esto además, ya os lo insinué yo en el día de ayer, ha sido confirmado por un integrante del equipo AlphaTauri que no ha querido desvelar su nombre en distintos medios. Las palabras que recogen varios de los medios que han tratado esta noticia son las siguientes: por el momento no estamos en condiciones de anunciar el nuevo nombre del equipo, por lo que utilizaremos esto como una especie de marcador de posición. Estamos esperando el momento adecuado para confirmarlo, probablemente será a principio de año. ¿Qué es lo que os digo? Que es que esto no es información, que es que no es que te diga yo que va AlphaTauri a cambiarse de nombre, que es que lo han confirmado desde el entorno de Red Bull. Simplemente por tema de patrocinios no pudieron cambiarlo. Ese RB en teoría es Red Bull, simplemente que han registrado en Red Bull la marca RB para poner también ese tipo de cosas, tanto en el AlphaTauri, por ejemplo, en este caso, como en quizá otro tipo de equipos que tienen, pues equipos de fútbol y demás, pero que va a ser Racing Bulls teóricamente. Veremos si al final quizás quedan un paso atrás y están alargando esto para acabar diciendo que se dan un paso atrás y que se van a volver a llamar AlphaTauri. No lo sabemos, pero esta es la información que os podemos dar. También, además de todo esto, tenemos dos temas que comentaros y finalizamos. El primero de ellos no tiene que ver con Fórmula 1, tiene que ver con el WEC. Sí, con un piloto antiguo de Fórmula 1, con un ex piloto, tiene que ver con Jenson Button. El ganador de la Fórmula 1 en 2009 regresa a la competición durante toda la temporada. Que Jenson Button en estos últimos años, bueno, desde 2019, que fue la última vez que tuvo una temporada completa en alguna categoría, quizá corrió en alguna que otra carrera, pero no ha competido de lleno una temporada entera en una categoría, pues regresa. ¿Dónde va a competir? En el WEC. Realmente lo va a hacer en el equipo Hertz Team J, donde va a conducir uno de los Porsche 963S, es decir, en la categoría LMP2. Lo hará junto a Phil Johnson y Oliver Rasmussen. Así que tendremos el próximo año a Jenson Button corriendo toda la temporada del WEC. Bastante interesante y, por supuesto, a cualquiera que os guste mucho el piloto británico lo podréis ver. Y lo último quería comentaros esto para dejar este último tema para el final. Ha habido polémica con el adelantamiento del año. Se ha votado cuál ha sido el mejor adelantamiento del año y ha habido bastante polémica. Primero porque lo ha ganado uno que ha sido Charles Leclerc y hay mucha gente justificando que ha sido este motivo por el hecho de que haya habido bots y luego por el hecho de que claramente el mejor adelantamiento del año fue el de Alonso a Hamilton en Bahrein. No es que lo diga yo, es que realmente es por bastante diferencia el mejor adelantamiento que hubo en el año. Pero ha habido muchísima polémica por esto y os vamos a explicar ciertos puntos. Independientemente de ello, lo primero que os tenemos que comentar es los adelantamientos del año que ha habido. Son los que estáis viendo ahora mismo en pantalla, donde vemos una grandísima presencia de Fernando Alonso, 3 meses que se llevó el mejor adelantamiento del mes. Luego también Leclerc repite en 2 ocasiones y el resto solo aparecen una vez. El primero de ellos fue Alonso en Bahrein, que repetiremos sobre él más adelante, así que no os preocupéis. El segundo es Alonso en Azerbaiyán, frente a Carlos Sainz, una pasada bestial en la curva 4, un sitio muy estrecho con muros y que consiguió pasar al piloto de Ferrari, impresionante. Luego Magnussen contra Logan Sargeant en Mónaco en la curva 5, también un adelantamiento bastante bueno, aunque en su día hubo polémica, porque es un adelantamiento que es un adelantamiento hasta llegamos a decir sucio, porque realmente se tira y Logan Sargeant ya va a empezar a hacer la curva y al final no se ocurre el adelantamiento porque Sargeant da un volantazo para no chocarse. Entonces, bueno, pero bueno, es un adelantamiento muy bueno que hay en Mónaco. Luego tenemos a Alonso a Hamilton en Canadá, que yo de los adelantamientos que hay de Alonso es el peor de todos, porque es un adelantamiento con DRS. El mérito que más tiene al final es que es justo antes del muro de valientes, pero bueno, que no deja de ser un adelantamiento en recta con DRS. Luego está el de Checo frente a Piastri en Hungría, que en su día hubo bastante polémica también, porque sí, teóricamente Checo echa un poco de pista a Oscar, pero realmente Oscar ya
negó eso y es un adelantamiento muy bueno, extendiéndose por la curva 3 del circuito de Budapest, bastante bueno. Leclerc a Russell, y esto es importante, este adelantamiento de Leclerc a Russell ocurre en el circuito de Suzuka, en la curva 1, la larga curva 1 y curva 2, en esa sucesión de curvas. Y es que ahora os lo comento, pero es que este es mejor que el que ha ganado. Luego está Norris a Russell en México, ya sabemos, Norris teniendo que remontar en el circuito en el Autódromo Hermano Rodríguez, que salía desde una posición muy atrás, acabó en quinta posición y este es el último adelantamiento. Lo hizo frente a Russell, no pudo adelantarle en recta, tienen el mismo motor además, y lo hizo teniendo que alargar su batalla hasta la curva 6, un adelantamiento bastante bueno, aunque Russell le deja bastante el interior, también Norris se lo curra bastante y es un adelantamiento muy meritorio. Y luego el ganador. Charles Leclerc ha ganado este premio con un adelantamiento a Checo Pérez en el último mes, en el circuito de Las Vegas, con un adelantamiento con DRS normal, yéndose un poco más largo en frenada para pasarle, pero la verdad que lo único interesante de ese adelantamiento es que le dio la segunda posición al piloto monegasco. El problema yo no veo, ha habido mucha gente hablando de si es que ha habido bots, si es que ha pasado esto, si es que ha pasado no sé qué. Yo el problema no es que vea que Leclerc no se merecía el adelantamiento del año con ese adelantamiento y que además veo el de Alonso a Hamilton en Bahrein claramente superior. Es que el de Alonso a Hamilton en Bahrein es uno de los mejores adelantamientos de los últimos años. Un adelantamiento en Sakir, en la curva 10, que es una de las curvas más difíciles del calendario y sin lugar a dudas la más difícil de aquel circuito, por el interior. Es una curva en bajada, girando, que de por sí es muy normal bloquear y pasa encima un 7 veces campeón del mundo. No es solo que ese adelantamiento sea claramente mejor, yo el problema que le veo aquí es que no es ni siquiera, el que ha ganado no es ni siquiera el mejor adelantamiento de Leclerc. Es que Leclerc estaba nominado también con el adelantamiento que le hace a Russell en Suzuka, en la sucesión de las curvas 1 y 2, y es mejor adelantamiento. O sea, yo la verdad que lo que no he entendido es que lo gane Leclerc con el rebase que le hizo a Checo. Así lo gana con el que lo hizo a Russell. Pues realmente de los que hay, podríamos considerar que fue el segundo mejor aquel adelantamiento de Leclerc en Suzuka. Pero que lo gane el de Las Vegas sí que no tiene sentido, que es un adelantamiento normalito, con DR. No tuvo sentido que ganase el adelantamiento del mes, porque había alguno incluso mejor, y no tiene sentido que gane el adelantamiento del año, porque es un adelantamiento normal, con DRS, extendiéndose un poco más en frenada, como son la gran mayoría de adelantamientos este año. Es lo que yo no le veo sentido, o sea, yo ya no lo veo polémica porque lo gane o no Alonso, que hay gente solo obviamente que quiere eso, sino es que no es el mejor adelantamiento de Leclerc, es lo peor para mí, que no es el mejor adelantamiento de Leclerc, sinceramente. No sé qué opináis, me gustaría saber vuestra opinión sobre este premio en los comentarios. Habiendo dicho todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tus opiniones sobre todos los temas que hemos hablado, no solo sobre el adelantamiento del año, sino cualquier otro de los temas que hemos comentado. Como os he dicho también al principio del vídeo, podéis dejar vuestro me gusta, que es la forma que mejor tenéis de apoyarnos, pero también si te quieres suscribir y activar la campanita para no perder ninguno de los vídeos, te lo agradecería muchísimo. Y habiendo dicho esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.